Señoras y señores, con niñas súcubes del misterio de la fruta y de la verdura del tiempo. ¡Oh! ¡Oh! Así pues, hay en el conjunto de las imágenes una imagen favorecida, percibida en sus profundidades, también afectivamente, y no ya simplemente en su superficie, sede de atención y afección al mismo tiempo que fuente de acción. Es esta imagen particular la que adopto como centro de mi universo, el centro de gravedad permanente, y como base física de mi personalidad. ¿Qué quería decir aquí Henry Bergson en materia y memoria? Que como decíamos el otro día, la percepción que nosotros podemos ejercer en base a todo lo que nos rodea es limitada, acotada, focalizada, puesto que nosotros mismos no estamos exentos de todo ese universo material que percibimos orgánicamente. Nosotros formamos parte de esa materia, de ese universo orgánico. Nuestro cerebro con el cual procesamos esas percepciones sensoriales no es más que un vaso de vino, una pared o una marmita catalítica que podemos observar, tocar, oler, ver, oír si reverberamos con un golpe su superficie, etcétera, etcétera. Y por lo tanto nuestra realidad está basada en aquella porción focalizada de materia, de imagen, que nosotros, en la que nosotros focalizamos nuestra atención consciente. Y hacemos de ella nuestra realidad y nuestro universo, nuestros seres queridos, nuestro entorno familiar, aquello que forma parte de nuestra rutina es la selección consciente que elabora, que teje y que representa nuestra realidad, nuestra conciencia de realidad. Evidentemente, esa conciencia de realidad pasa no solamente por una simple percepción física, sensorial y orgánica de aquello a lo que decidimos focalizar, convertir en nuestra realidad, como decía Bergson en esta frase. Eso que decidimos que es nuestra realidad, el centro de nuestra realidad, no es ya simplemente una observación superficial como todo aquello que pueda rodear aquello que focalizamos. Existe, pero no prestándole la determinada atención, foco de atención, existe en un grado menor de realidad. Nuestro campo de acción en referencia a esos aspectos de la materia, esas imágenes que caen fuera de nuestro foco de atención, no significa que dejen de existir, sino que dentro del campo de acción, de elección consciente de nuestra realidad, no ejerce la misma fuerza, ni nosotros tenemos tampoco la misma fuerza sobre ella. Son, digamos, parte de un decorado que se difunde, se difumina. Realidad onda partícula, como dicen los cuánticos, todo aquello que no cae directamente bajo el foco de nuestra conciencia, no es que se desatomice o deje de existir, es que sencillamente no se estructura con la consistencia suficiente como para generar imagen que pueda después solidificar en representación, una materia que pueda transformarse en una percepción que después a través de nuestro filtro consciente genere ideas, pensamientos, sensaciones, emociones, recuerdos a través de la memoria, que digamos es esa caja negra intermedia que existe entre el cuerpo y la mente, o el cuerpo y el alma y el espíritu, o como ustedes quieran llamarlo. Bien, señoras con señores, como decía Bergson, esas imágenes seleccionadas particulares son las que adoptamos como centro del universo, el centro de gravedad permanente de la que hablaba Battiato, influenciado por Gurdjieff, Ouspensky, etcétera, etcétera, como base física de nuestra personalidad, que al mismo tiempo es la que genera una ilusión de realidad. Bien, entonces, ¿qué es lo que estamos de alguna manera admitiendo? Que la diferencia que existe entre una percepción física inmediata, material, empírica, causo-efectista, como podrían llamarlo los materialistas, la diferencia que existe entre eso, entre ver un vaso de agua y esa percepción no ya pura, sino contaminada por nuestra memoria, por los recuerdos y las evocaciones sentimentales, emocionales,
que hemos generado de precedentes experiencias de visionar un vaso de agua, toda esa carga afectiva mnemónica que proyectamos sobre esta nueva visión en el presente de un vaso de agua, es decir, no ya la percepción pura, sino la percepción contaminada por nuestra memoria, es lo que nosotros interpretamos por realidad. Por lo tanto, nunca será ese vaso de agua que yo veo el que ve mi vecino, puesto que todo el añadido mnemónico y emocional que yo proyecto sobre esa realidad sensorial, esa representación de esa imagen, nunca podrá ser el mismo que el que proyecta mi vecino. Y es más, con el paso del tiempo, el peso y la carga de la memoria y todos los afectos, emociones y sentimientos que esa memoria aporta a la hora de volver a percibir la realidad como una imagen, el peso de esa memoria irá creciendo y será cada vez mayor, llegando al punto en el que todo aquello que nosotros percibimos estará tan contaminado por nuestras emociones, nuestras sensaciones experimentales, sensoriales, basados en previas experiencias, registros mnemónicos, memorísticos, sentimentales, emocionales, nuestra percepción del presente estará ya tan contaminado por todo ese bagaje mnemónico de recuerdo que ya prácticamente lo que estaremos haciendo es percibir una proyección, un sueño elaborado y no una sencilla representación pura, percepción pura de una imagen que refleja unos estímulos visuales, auditivos, etcétera, etcétera, dentro de nosotros. Ya no seremos sencillamente una ardilla que visiona una bellota o un lobo que representa una amenaza y activa su instinto de supervivencia y huida, sino que proyectaremos tal cantidad de sueños elaborados por nuestra memoria que quizás perdamos la posibilidad de entender que aquello que tenemos delante es una amenaza o no es una amenaza en función de los atributos que le estemos asignando en base a todo ese bagaje mnemónico, todos esos recuerdos que nosotros estamos atribuyéndole a ese objeto presente, contaminando ese presente. ¿Por qué dicen todos los Budas y los Vedas, maestros Vedas, que no sabemos vivir en el presente, que no sabemos concentrarnos en la percepción pura y dura, en la contemplación? Porque estamos absolutamente obnubilados, contaminados, intoxicados por la creciente masa, marea, tsunami de recuerdos y asociaciones que vamos acumulando a lo largo del tiempo. Y eso el cuerpo lo aprende a través de la memoria y a través de la conciencia que usa la memoria como puente entre la materia y el alma. El propio cuerpo. Los niños cuando son pequeños empiezan ya a intuir que existe una correlación entre lo que ven y lo que pueden tocar, pero no saben exactamente todavía ubicar en qué punto exacto de su materia sienten algo. Por ello, si usted, por ejemplo, le da un toque a un niño en su brazo, el niño sabrá que ha sentido un estímulo táctil, pero no tendrá todavía la madurez motriz para individuar exactamente en qué punto exacto de su brazo usted le ha presionado, y él se tocará el brazo, no exactamente donde usted le ha tocado, pero sabrá que es en esa zona donde alguien le ha tocado. Bien, sucede exactamente lo mismo con los recuerdos, con la memoria, con la impresión que elabora interiormente de todas aquellas percepciones visuales externas, con lo cual acabamos viviendo en un mundo que está más basado en nuestra elaboración, reelaboración interior, mnemónica, que en el puro reflejo perceptivo de una imagen externa. Nosotros animamos los objetos, antropomorfizamos la realidad sólida exterior material, creamos un mundo a la carta. Y en ese sentido llegamos a una diatriba bastante inquietante, y es la de que entonces, si la percepción real de una imagen, de un objeto, y la impresión que nosotros recibimos de ese objeto, intoxicada por nuestra memoria, nuestros recuerdos, preñados de emociones, sensaciones, sentimientos, etcétera, etcétera,
si esa percepción real, de percepción pura, y esa percepción que ya no es pura, sino contaminada por nuestros recuerdos, no dejan de ser lo mismo, tenemos que admitir que la realidad, tal y como la conocemos, no es en realidad, valga la redundancia, algo que tenga que ver directamente con un objeto material que exista, que el sueño y la realidad no son diferentes, sino cuestiones de grados de densidad perceptiva. Disculpen, un sueño o una imaginación o una elucubración en nada se distinguirá de la realidad más que en puntos de densidad. Si yo imagino a Jennifer Lawrence, puedo imaginar que la acaricio, pero no existe un objeto real que transmita esa elucubración de contacto físico. No sentiré sus cabellos. Sin embargo, la propia imaginación tendrá el mismo peso, el mismo peso real que pudiera tener la experiencia táctil si el sujeto, la imagen concreta, en este caso Jennifer Lawrence, estuviera allí. La diferencia no es realidad y ficción, sino diferentes grados de materialidad, de densidad frecuencial y vibratoria. En mi imaginación, la densidad frecuencial y vibratoria no tiene el peso como para que el sujeto ante el cual yo estoy focalizando mi atención esté materializado ante mí. Pero la idea existe y está materializada. Por lo tanto, la diferencia que existe entre mi pensamiento de Jennifer Lawrence y la propia Jennifer Lawrence no es más que un grado de densidad frecuencial y vibratoria, según esta teoría. Por lo tanto, en este sentido, nosotros confundimos lo que es inexistente, sueños, ideas, elucubraciones, porque no podemos tocarlo, olerlo, verlo, confundimos lo que es inexistente con lo que es inextenso. Porque en realidad no poder tocar un sueño, ver un sueño, oler un sueño, oír un sueño, no es una cuestión de realidad o fantasía. No es una cuestión de que exista o deja de existir ese sujeto que mantiene focalizada su atención internamente, imaginativamente. No es una cuestión de que exista o no exista. Es una cuestión de que tenga o deje de tener extensión espacio-temporal. Usted no puede tocar su sueño, pero existe, como existe el propio sujeto de ese sueño. Cuando yo imagino un vaso de vino, ese vaso de vino existe a pesar de que no lo tenga físicamente ante mí. Por lo tanto, la realidad y la ficción, si quieren ustedes, la vigilia y el sueño, serían solamente cuestión de grados de densidad, de frecuencia vibratorial, no de realidad o irrealidad, no de existencia o inexistencia, sino de extensión espacio-temporal e inextensión espacio-temporal. Eso si nosotros queremos ver la realidad de esa forma. En ese sentido, todo aquello que nosotros vemos, que no es más que una acumulación de información que tarde o temprano acaba transformándose en memoria dentro de nuestra conciencia, de nuestro cuerpo, todo aquello que vemos es ya un recuerdo. La experiencia sensorial es inmediata, se autocombustiona inmediatamente y se transforma en una base de datos que luego se traduce en memoria, intoxicada por recuerdos, sentimientos y emociones que están condicionados por previas experiencias de percibir ese mismo sujeto, esa misma imagen, a la que hemos atribuido cosas que en cuanto a percepción pura no tiene. Si yo me he cortado el dedo con un vaso, porque se ha roto,
La próxima vez que vea un vaso, no voy a ver solamente una conformación de cristal que contiene líquidos, sino un potencial peligro. Puede que incluso desarrolle fobia a cualquier vaso, porque mi memoria y la información que yo he acumulado registra esa imagen como un objeto que tiene un material que potencialmente, roto en este caso, puede ser peligroso. Me puede proporcionar un corte en el dedo. Ese es el recuerdo que yo tengo. Así se desarrollan las fobias, los miedos. Todo aquello que sentimos está basado en gran parte no en la percepción inmediata y pura de una imagen y su representación, sino en todo aquello que nos evoca en referencia a previas representaciones. Por lo tanto, en ese sentido, la realidad, lo que interpretamos como realidad, es ya, hablando en términos temporales, absolutamente inapropiados, pero para que me entiendan, todo aquello que vemos que forma parte del presente es ya un potencial recuerdo, es pasado. Todo lo que vemos se autocombustiona espontáneamente. En realidad el presente sería una acumulación persistente de información, un pasado recurrente que influencia a una percepción espontánea que se autocombustiona. Y el sentido de toda la realidad presente no sería más que una amalgama de evocaciones pasadas. Por eso, cuando yo les digo que muchas veces yo tengo la sensación de que ya no existo, de que ya no estoy aquí, de alguna forma mi propia intuición me está corroborando esta teoría. Evidentemente, toda mi ilusión perceptiva del presente no es más que la generación evocativa de una serie de informaciones archivadas, un pasado omnisciente, que pueden ustedes proyectarlo también a un futuro, si quieren evocarlo, como pasado retroactivo. En el orden implicado, las coordenadas temporales no existen. Por lo tanto, la realidad no existe. Usted no existe. Usted ya no está aquí. Usted es un conglomerado de recuerdos. Usted es una psicofonía. Usted es un eco. Es un recuerdo. Es una reminiscencia. Es una reverberación. Sí queremos interpretarlo de esta manera, pero señoras y señores, hay muchas maneras de interpretar la realidad y a eso nos estamos ciñendo. Pero lo que hemos heredado, este asqueroso cientifismo que ha corrompido totalmente la espiritualidad del ser humano, está basado en el materialismo más burdo, el empirismo causa-efecto más absolutamente irracional. No hay nada más anticientífico que creer que solamente existe lo que estoy tocando. Porque para empezar, todo lo que existe materialmente guarda y contiene características y cualidades que nuestra percepción no puede individuar. Absolutamente todo. Como decía Gustav Meyrink, todo tiene un doble. Todo tiene un doble sentido, pero no solamente a nivel metafísico, elucubrativo, no, también incluso a nivel material. Todo tiene un doble sentido, igual que una máscara tiene un frente y un dorso. Igual que un bolso tiene un exterior y un interior, absolutamente todo aquello que usted percibe contiene cualidades y características que su percepción inmediata no puede percibir. Por lo tanto, ya sencillamente por esa merma, por esa mutilación del noúmeno, usted interpreta un fenómeno mutilado, pero no puede percibir el noúmeno, la esencia total de esa imagen que percibe. Solamente por esa evidente mutilación de su percepción tiene usted que aceptar que no vive en ninguna realidad, que su realidad no es más que una proyección que pudiera tener múltiples acepciones, múltiples. Si usted quiere interpretar un vaso como una marmita catalítica, podría hacerlo con la misma dignidad con que Einstein formula su teoría de la relatividad. Y señoras con señores, en este sentido, el materialismo científico, que ha sido la mayor degradación de la humanidad, lo que hace es demostrar su ignorancia, porque juega con elementos mutilados, porque se emociona y se pone medallas y premios nobles por elucubrar que la ley de la gravedad hace que los cuerpos caigan a una cierta velocidad hacia abajo.
Y esto es como un niño que está jugando con su mierda, un niño que juega con sus heces y tiene la ilusión de que esa mierda es la materia prima, cuando esa mierda no es más que la deyección de la materia real que otrora fue consumida. Es decir, la memoria que elabora percepciones supuestamente reflejadas de una realidad material.